Muy bien, bienvenidos a este curso de programación de aplicaciones en Windows 4 con C Sharp. Este es el nombre del curso que vamos a ver durante este tiempo, el cual ustedes van a poder programar. En este caso, si no saben nada sobre el tema, desde la parte más básica, iniciando por la parte del algoritmo, todo esto, hasta la parte de que ya ustedes puedan crear aplicaciones para diferentes dispositivos, ¿sí? Y en este caso pues nos vamos a centrar en el sistema operativo de Windows, ¿sí? Es decir, las aplicaciones serán para este tipo de programas, ¿sí? Utilizaremos algunas aplicaciones, como en este caso es el Visual Studio, en el cual pues vamos a instalar este apartado de Windows 4, ¿sí? Con el cual vamos a trabajar y desarrollar toda esta parte de la programación, ¿sí? Nosotros como tal o como objetivo, este curso es para que todos ustedes desarrollen aplicaciones de escritorio para Windows, así es, empleando las herramientas como es Visual Studio, y ustedes van a poder utilizar el lenguaje de C Sharp, ¿sí? Para esta parte o esta tarea, ¿sí? Y de esta forma van a poder diseñar diferentes estrategias o colocarse dentro de muchos grupos laborales, ¿sí? En este caso vamos a ver qué es un algoritmo, ¿sí? Toda la parte de la programación comienza con esta parte, ¿sí? Cuando nosotros queremos resolver algún tipo de problema, necesitamos una serie de cuestiones o instrucciones para poder resolverlo, ¿sí? En la programación técnicamente vamos a ver todo como si fuera un problema, ¿sí? Es decir, qué hace falta, cómo puedo solucionar algo, ¿sí? Respondiendo estas preguntas es que se han diseñado muchos de los sistemas que manejamos hoy en día, ¿sí? Estos sistemas pues son los que utilizamos hasta como el sistema operativo, aplicaciones móviles, entre otros, ¿sí? Y todas estas aplicaciones o todo este software pues funciona por medio de algoritmos, ¿sí? Cuando nosotros ya tenemos el problema identificado, posteriormente pasamos a un diseño de algoritmo, y seguido, cuando ya tenemos diseñado cómo va a funcionar, cómo se puede ejecutar, nosotros ya pasamos a la programación, ¿sí? Entonces, en este caso es visualizar qué es el problema y cuáles son sus posibles soluciones, o cuál es la metodología que yo tengo que utilizar para lograr un buen resultado, ¿sí? de esta problemática, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a empezar con algoritmos básicos, tales como, por ejemplo, una suma, una resta, una multiplicar, dividir, ¿sí? Y en esta parte del curso, en esta sesión, lo que se va a ver es la parte de trabajar con algoritmos y la parte de trabajar con lo que es el pseudocódigo, ¿sí? Para ello vamos a utilizar PCInt, que es una aplicación para trabajar esta parte, ¿sí? Que nos va a ayudar a comprender o a incursionar en esa parte de la programación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya empezamos a comprender esta parte, ya estamos utilizando lo que es la lógica, ¿sí? En la programación es muy importante la lógica, debido a que pues con eso es lo que nosotros realizamos todos los días o lo ocupamos, ¿sí? Sin darnos cuenta. Desde que ustedes hacen algo simple como levantarse e ir a la escuela, todas esas secuencias son una serie de instrucciones, ¿sí? Que ustedes mismos plasman sin darse cuenta, ¿sí? Eso se podría contemplar como un algoritmo, ¿sí? En la parte de las estructuras algorítmicas, en esa parte tenemos las partes secuenciales, las condicionales y las cíclicas, ¿sí? Dentro de las secuenciales es cuando nosotros tenemos una asignación, entradas y salida, ¿sí? Condicionales también hay simples y hay múltiples, ¿sí?
en esa parte de condicionales es que mayormente se centra mucho de los programas, ¿sí? Cuando se cumple algo o cuando no se cumple algo, pasa otro proceso. Entonces, vamos a ver mucho esa parte de las condicionales. Y también están las cíclicas. Las cíclicas son las que se vuelven a repetir, ¿sí? Hacer para, hacer mientras o repetir hasta, ¿sí? Entonces, estos son las partes o los tipos de estructuras algorítmicas, ¿sí? Entonces, tenemos secuenciales, condicionales y cíclicas, ¿sí? Entonces, en todas esas partes nosotros vamos a introducir variables los cuales nos van a ayudar a la solución de problemas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esta es la clasificación, ¿sí? De acuerdo a lo complejo de los problemas. Dentro de las estructuras secuenciales, ¿sí? En esta parte nosotros vemos un pequeño ejemplo aquí donde dice inicio, acción 1, acción 2, acción n, ¿sí? Y fin. Por ejemplo, una estructura secuencial de algo que nosotros realizamos todos los días es, por ejemplo, ustedes tal vez todos los días agarran, se levantan, esa sería la acción número 1. Acción 2, puede ser que ustedes después de levantarse desayunen o tal vez no. Y aquí en el tal vez no significa algo, miren, no todos realizamos o solucionamos problemas de la misma forma. En la programación varía mucho la forma en la que nosotros trabajamos algo, ¿sí? Aquí el punto es realizar la solución o llegar a la meta, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Entonces, es por eso que les digo, tal vez algunos de ustedes desayunan, tal vez o algún otro dice, no, yo lo que hago después de levantarme es alistarme, bañarme, etcétera. Entonces, ya ahí cambia la instrucción que tiene otra persona, ¿sí? Pero al final de cuentas, digamos, la acción final es ir a la escuela, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? En esta parte, ustedes, ya cuando completan todo lo que hacen antes de ir a la escuela, digamos, eso sería una estructura secuencial, ¿sí? Todas las operaciones que ustedes hacen todos los días para ir, pues, a su escuela, ¿sí? Entonces, en esta parte, las estructuras secuenciales tenemos que son una serie de secuencias, ¿sí? De lo que ustedes hacen, ¿sí? Ya sea por acciones, ¿sí? Enumeradas, por ejemplo, qué es lo primero que haces, qué es lo segundo, tercero, cuarto, quinto, etc., ¿sí? Entonces, de esa forma va esa parte, ¿sí? Entonces, mira, en esta parte nosotros tenemos lo que es del lado izquierdo un diagrama de flujo. Este diagrama de flujo también es una herramienta que nos va a ayudar a realizar soluciones para problemas, ¿sí? Tal vez alguno de ustedes lo ha visto, ¿sí? Entonces, en esa parte, nosotros en este diagrama tenemos un problema, ¿sí? La lámpara no funciona. Ese sería mi inicio o mi problema, ¿sí? La lámpara no funciona. Seguido de esto, yo necesito en esta parte otra ficha. En este caso, esta es de condición, ¿sí? Nos hacemos una pregunta. ¿La lámpara está enchufada? No. Ah, pues hay que enchufarla para que encienda, ¿sí? Y ese sería mi final, ¿sí? Ahora, si sí está enchufada, ahora a revisar si el foco está quemado, ¿sí? Si el foco está quemado, ¿sí? Reemplazar el foco, ¿ok? Ahora, si el foco no está quemado, pues comprar una nueva lámpara, ¿sí? En esta parte, esas son las soluciones que le dan. Eso es muy corto, ¿sí? En esta parte de las decisiones. Tal vez ustedes van a encontrar muchos de estos diagramas cuando lleguen a realizar algún tipo de solicitud, ¿sí? Pueden verlo, ¿sí? Para trámites mayormente, ustedes van a encontrar y van a revisar, ¿sabes qué? Si llevas todos estos documentos, sí, vas a proseguir. Si no,
regresa otro día, por ejemplo, ¿sí? Y en esa parte, los pasos para la resolución de un problema son los siguientes que tenemos enmarcados aquí. Uno es el diseño del algoritmo, que era lo que les decía. Nosotros plasmamos los pasos posibles para solucionar un problema, ¿sí? O analizar el problema como tal, ¿sí? ¿Qué tiene, qué le falta, qué queremos que realice, ¿sí? Y posteriormente esto, pues expresarlo en un algoritmo, ¿sí? Como tal, y ya pues realizar la programación, ¿sí? La parte de codificación, ¿sí? Y posteriormente tenemos la ejecución y validación. Ya es cuando nosotros corremos el programa que está funcionando bien y que podemos presentárselo a un posible cliente o usuario final, ¿sí? Muchos de ustedes en esa parte tal vez ahora no tenga, digamos que una visión de para qué nos puede servir la programación. Sin embargo, muchas de las empresas actualmente pues están buscando muchos desarrolladores, ¿sí? Eh, para realizar diferentes tipos de actividades en cuestiones de esta rama, ¿sí? Entonces, se puede decir que actualmente pues existe un gran campo laboral en este sentido, ¿sí? Incluso en muchas empresas son aceptados personas que pues tengan gusto por esa parte de la programación, aunque incluso no tengan una carrera, ¿sí? Además de ello, pues ustedes si logran diseñar al final o tener un gusto por este programa que vamos a utilizar, van a poder desarrollar programas que pueden vender en sus comunidades o en otras partes, ¿sí? Bueno, entonces, para la realización de un programa es necesario el diseño, ¿sí? Ese es en toda fase, es diseñar cómo queremos hacer algo, digamos, si es un sistema, qué botones va a tener ese sistema, cómo puedo hacer más rápido dichas tareas, ¿sí? Todas esas cuestiones. Bueno, aquí tenemos un ejemplo 1, ¿sí? El problema es, un cliente realiza un pedido a una fábrica. La fábrica examina en su banco de datos la ficha del cliente. Si el cliente es solvente, entonces la empresa acepta el pedido. Caso contrario, rechazará el pedido, ¿sí? Entonces nos pide redactar el algoritmo correspondiente, ¿sí? La solución se encuentra aquí en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, el problema en general nos dice, ¿sabes qué? Lo único que quiero saber es si un cliente es solvente, es decir, si aplica o no aplica en cierta forma, ¿sí? Entonces, aquí vamos al algoritmo a decir, inicio, leer el pedido, ¿sí? Examinar la ficha del cliente. Si el cliente es solvente, aceptar pedido. Caso contrario, rechazar pedido. ¿Ok? Y fin. Y ustedes dirán, ¿y eso fue toda esa parte del algoritmo? Sí. ¿Sí? Obviamente, en esta parte no está incluido el cómo esta fábrica valida la ficha del cliente, ¿sí? Pero sin embargo, lo único que nos está pidiendo ese problema es esto sencillamente, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos que tiene que realizar? ¿Sí? Leer pedido, examinar la ficha del cliente y con esto nos va a decir si aplica o no. Aquí tenemos un ejemplo 2, ¿sí? El problema nos dice, realizar la suma de todos los números pares entre 2 y 1000. El problema consiste en sumar 2 más 4 más 6 más 8 y así sucesivamente hasta llegar al número 1000, ¿sí? Utilizaremos las palabras suma y número, ¿sí? Que estas van a ser las variables, ¿sí? Que nosotros vamos a utilizar para representar las sumas sucesivas, por ejemplo, 2 más 4, 2 más 4 más 6, 2 más 4 más 6 más 8
Y por ejemplo, seguidamente seguiría, por ejemplo, 2 más 4 más 6 más 8 más 10 y así sucesivamente, ¿sí? La sucesión, perdón, la solución se puede escribir con el siguiente algoritmo, ¿sí? Un inicio de default, establecer suma a 0, que es decir, ahí va a partir o ahí va a iniciar, establecer el número a 2, ¿sí? Entonces, sumar número a suma, ¿sí? El resultado será el nuevo valor de la suma, ¿okay? Incrementar número en 2 unidades, ¿sí? Y si el número es igual o menor a 1000, bifurcar al paso 4, ¿sí? Es decir, volver a regresar y realizar la misma operación hasta llegar al número 1000, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo ahí. Caso contrario, escribir el último valor de la suma y terminar el proceso. Y ese sería el final de todo esto. Tal vez esta parte les puede parecer un poco más compleja, debido a que pues ya estamos utilizando algunas variantes de la programación. Por ejemplo, lo que vemos ahí del es igual o menor, ¿sí? De un número, pues en este caso. Sin embargo, si se dan cuenta, es una secuencia de instrucciones de qué es lo que nosotros pues podemos realizar, ¿sí? En esta parte, ¿sí? En esta parte, nosotros en el refinamiento de un algoritmo podemos ver que necesitamos lo siguiente. Miren, por ejemplo, en esta parte, el problema de cálculo de una circunferencia y superficie de un círculo se puede descomponer en subproblemas más simples, ¿sí? Por ejemplo, entrada de datos, entrada de radio, ¿sí? Que va a estar representado por R. Cálculo de la superficie, que es S. Ahí tenemos la parte de la fórmula, que es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Cálculo de longitud es L, es igual a 2 por pi por radio, ¿sí? Entonces, la entrada de datos aquí como tal va a ser el radio, ¿sí? ¿Ok? Ese es el número de entrada o el dato que yo requiero para calcular ambas cosas, tanto la superficie como la longitud, ¿sí? Entonces, en esa parte, esa sería la única parte que sería la variable, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo ya coloqué aquí la parte de la fórmula en ambas. Entonces, lo que me va a dar de resultado es el radio mismo, la parte de la superficie y la longitud, ¿sí? Con una sola entrada de datos, ¿sí? Entonces, este proceso o esa parte en programación nos puede dar muchos resultados, ¿sí? Bueno, aquí en el mismo o en la misma parte del refinamiento es cuando, por ejemplo, nosotros aquí en su problema pues tenemos algo como les mostraba, el algoritmo, ¿no? Aquí nos dice, ¿sabes qué? Leer radio, calcular superficie, calcular circunferencia y escribir los resultados. Ese sería así. Ahora, un algoritmo refinado sería lo siguiente: leer radio, ¿sí? ¿Ok? Ahora tenemos superficie es igual y ya nos da la parte a cuánto equivale pi. Recuerden, 3.141592 o digamos corto, 3.1416, ¿no? Es lo que equivale el pi. Ok, ahí nos dice la fórmula, también la fórmula de circunferencia, y ya nos dice posteriormente en la parte de abajo, escribir radio, circunferencia y superficie, ¿sí? Y eso es todo acerca del refinamiento de esta parte. En este caso tenemos la simbología que nosotros podemos utilizar para diseñar lo que es un diagrama de flujo, ¿sí? En este caso tenemos el símbolo, ese que parece como si fuera una tipo elixir, es la que va a indicar o va a llevar siempre el inicio y el final, ¿sí? Del proceso. Las líneas de flujo,
¿sí? Que representan pues la orientación o hacia dónde va el proceso o el siguiente paso. El siguiente, entrada y salida, ¿sí? Representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de salida, es decir, ese siempre lo vamos a colocar cuando necesitemos que nuestro algoritmo diga entrada de datos, ¿sí? Por ejemplo, o necesito en esa parte inserción, por ejemplo, de área, ¿sí? Siguiente, el rectángulo, es el proceso, ¿sí? Y tenemos lo siguiente, ¿sí? Ahora bien, tenemos un algoritmo en esta parte que nos dice realizar un algoritmo que calcule la edad de una persona, ¿sí? En este caso, ¿qué hacemos? Colocamos un inicio y en esta parte una posible solución a este, o para calcular la edad de una persona, pues es tener la fecha de nacimiento, la fecha actual también, ¿sí? Y lo que se genera de forma más fácil en esta parte, pues hacer una resta, ¿sí? Entonces, escribimos edad sería igual entonces a la fecha actual menos la fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces, eso de ahí nos daría el resultado. Entonces, por eso tenemos ahí imprimir edad, ¿sí? Y ahí finalizaría nuestro algoritmo, ¿sí? En esa parte. Entonces, si se dan cuenta, solamente colocamos leer fecha de nacimiento, fecha actual, y entonces el proceso sería edad es igual a la fecha actual menos la fecha de nacimiento, y nuestro resultado sería que ya nos daría la edad, ¿sí? O imprimir edad en esta parte. Ahora bien, vamos a realizar unos problemas propuestos que pueden hacer ustedes. En este caso tenemos 5 problemas propuestos que pueden